Somos luz, somos fuego y vamos a encender el mundo. Esta mañana quiero hablarles sobre este pasaje de Jonás, y le hemos puesto como título a este mensaje: otra oportunidad. Dígalo conmigo. Amén. Miren, el libro de Jonás termina con este pasaje. ¿No crees que yo debo preocuparme en tener compasión por la ciudad de Nínive? En esta gran ciudad viven 120,000 personas que no saben qué hacer para salvarse, y hay muchos animales. Este es el último versículo del libro de Jonás. ¿Y por qué les vamos de fin a principio? Porque quisiera más o menos dar el contexto de cómo llegamos a este punto. Es como esas películas donde primero comienza con el final y después vamos analizando cómo así llegaron a ese punto. Más o menos así. Llegamos al punto donde Dios le dice a Jonás: mira, Jonás, en esta ciudad de Nínive hay 120,000 personas que no conocen de Dios y no saben cómo encontrarle. ¿Crees que no tengo que tener compasión por ellos? Y además también hay muchos animales. ¿Crees que no tengo que tener compasión por ellos? Y así se termina el libro de Jonás. Miren, la Biblia comienza hablando acerca de planes. Y el primer punto que quiero compartirles es que existen mis planes y también existen los planes de Dios. Vamos a analizar eso. Miren lo que dice en el primer versículo del libro de Jonás. Dice lo siguiente: y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Voy a contarles un poco lo que pasaba. Dios un día llamó a Jonás, que era profeta, que conocía la voz de Dios, y le dijo: Jonás, quiero que vayas a Nínive y que prediques en esa ciudad y que les digas que se arrepientan, porque si no voy a destruir esa ciudad porque se han alejado de mí. Jonás era un profeta. Jonás era una persona que había escuchado la voz de Dios. Jonás era alguien que le había identificado a Dios, que sabía quién era. Porque si no, no sé ustedes cómo se sentirían si de la noche a la mañana un día están en su cuarto ahí afeitándose o lavándose la cara y de repente escuchan una voz que dice: Luis, quiero que vayas a Turubamba. ¿Dónde es Turubamba, Señor? O sea, miren, yo creo que el común de nosotros mortales, si de repente estamos haciendo algo cotidiano y una voz nos habla e identificamos que es una voz poderosa como la voz de Dios, lo primero que hacemos es irnos a esconder debajo de la cama o debajo de una mesa, porque no seríamos capaces de resistir esa potencia. Jonás no lo hizo, simplemente Dios le habló y Jonás dijo: ok, está bien, Señor. Los planes de Dios para Jonás era: Jonás, tú eres profeta, tú me conoces, tú sabes que yo ordeno cosas y quiero que hagas algo, que vayas a Nínive y que prediques en esa ciudad. Hasta ahí todo bien, ¿no? Un profeta de Dios recibe una palabra de Dios, recibe una orden y lo que quiere Dios es que le obedezcan. Jonás era profeta, tenía que hacer eso porque lo había hecho antes. Pero resulta que en este momento él toma otro rumbo y tiene otro plan. Y ese plan es el siguiente: se levantó, ¿para qué? ¿Para qué? Yo les pregunto a ustedes, ¿se puede huir de la presencia de Dios? ¿Ustedes creen que Jonás sabía o no sabía que se puede huir de la presencia de Dios? Era un profeta de Dios, recuerden. Había estudiado todas las escrituras. ¿Creen que él sabía que se podía huir de Dios?
Yo creo que él no sabía, que él sabía que no se puede huir. Sin embargo, Jonás tuvo un plan, y ese plan era huir de la presencia de Dios. Pero uno puede decir, ok, pero ¿por qué haría Jonás todo esto? Porque saben, a veces es bueno saber por qué muchas de las acciones y actitudes que tenemos las hacemos. A veces cuando Dios nos pide perdonar y nosotros no queremos, comenzamos a preguntar y vemos que hay un montón de razones y que uno dice, pero es que ¿cómo voy a perdonar si pasó esto? Y uno tiene un montón de razones. Y les voy a contar por qué Jonás no quería ir a Nínive. Nínive era la capital de un reino que se llamaba el reino asirio. Los asirios eran unos conquistadores de tierras. Ellos lo que hacían era querer que su territorio se extienda mucho más. Pero para conquistar estas ciudades, ellos tenían algunas estrategias muy crueles. Una de las estrategias que ellos utilizaban para conquistar estas ciudades era el sitio. ¿Qué significaba sitiar una ciudad? Miren, en la antigüedad las ciudades regularmente eran ciudades amuralladas, eran ciudades que tenían un muro alrededor. Porque ese muro alrededor les protegía de los animales salvajes, les protegía de los ladrones, les protegía justamente de la conquista. Entonces muchas ciudades eran ciudades amuralladas, donde había una puerta de entrada y también era una puerta de salida. Entonces la gente lo que hacía era que en estas ciudades tenía sus casas y ahí vivía. Pero fuera de las ciudades habían los terrenos donde sembraba, los terrenos donde tenía su ganado y donde estaban haciendo todas estas cosas. Entonces lo que hacía regularmente una persona que vivía en la ciudad era que en la ciudad adentro vivía, pero todas las mañanas salía de la ciudad y se iba a su terreno, a su parcela, a sembrar, a cosechar, a cuidar a sus animalitos. Entonces los asirios lo que hacían era sitiar la ciudad. ¿Y qué era esto? Ellos cortaban toda la comunicación vial para que la gente pueda llegar a las ciudades. Y esto hacía que la gente no pueda salir de la ciudad. Entonces estas personas no tenían nada que comer porque no había Supermaxi en las ciudades, porque tampoco había Uber. Simplemente ellos tenían que salir, tomar los productos de la tierra y volver a la ciudad para seguir viviendo. Y cuando sitiaban la ciudad, se quedaban sin nada. Y muchos morían de hambre. Algunas veces los asirios sitiaban la ciudad 1 mes, 2 meses, a veces hasta años, hasta que la gente se quede totalmente sin ninguna protección. Pero aparte de eso, no solamente cortaban la comunicación para que no tengan alimentos, sino que también buscaban dónde estaba la fuente de agua para estas ciudades y les cortaban. Entonces muchas veces la gente que se quedaba dentro de la ciudad se moría de hambre y se moría de sed. Pero aparte de eso, también tenían otra estrategia, y esta estrategia era mucho más sanguinaria. Los asirios untaban de brea todas las paredes y las murallas de las ciudades. Untaban de brea, porque la gente estaba dentro, no quería salir. Y después que les untaba de brea, le prendía fuego. Entonces ustedes se pueden imaginar cómo era vivir en una ciudad sitiada. No había alimento, no había agua y casi era un infierno vivir adentro porque todo alrededor estaba siendo quemado. Y los asirios habían conquistado y habían hecho esto con muchas ciudades de Israel. Habían sitiado sus pueblos, habían matado gente, habían destruido murallas y destruido ciudades. Y resulta que a Dios se le ocurre decirle a Jonás: Jonás, quiero que vayas a predicar a la capital de los asirios. Es decir, a tus enemigos. Es decir, a aquellos que probablemente mataron a tu familia. Es decir, a aquellos que destruyeron tu casa.
¿Qué hubiera hecho usted si Dios le hubiera dicho algo parecido? Quiero que vayas a predicarle a tu peor enemigo. Cuando analizamos esto, probablemente nos pongamos del lado de Jonás, ¿no? Y digamos, yo también hubiera hecho lo mismo. Porque Jonás apenas escuchó de parte de Dios la voz de Dios, que él sabía, reconocía porque él era profeta de Dios, y le dijo, quiero que vayas a Nínive. Jonás, como se dice aquí en nuestra ciudad, se hizo el loco. Y pensó en un plan. Y dijo, ok, Dios quiere que vaya para Nínive, pero yo me voy a hacer como el que no le escuché y me voy para el otro lado. Entonces salí de un plan y dijo, ok, si me voy a pie, quién sabe que me encuentre por ahí otro profeta y me vuelva a decir eso mismo, entonces no me voy a pie, mejor voy a coger un barco. Porque probablemente en el barco no haya señal de wifi de Dios, entonces no me va a cachar. Entonces, Jonás se sube al barco, dice que paga su pasaje, o sea, él invierte. Él había tenido todo el itinerario, dijo, ok, si Dios quiere que me vaya para Nínive, yo me voy para el otro lado, me voy para Tarsis. Y aparte de eso, ¿saben qué? Él cogió un barco de un montón de gente que no le conocía. Dice que en ese barco había mucha gente que no era judía. ¿Por qué? Porque él sabía que si iba en un barco con judíos, quizás le reconocían y decían, oye, Jonás, tú no eres el profeta que Dios usa para hablar. Entonces Jonás dijo, no, voy a evitarme esas cosas y mejor me voy a un barco de extranjeros donde nadie me conozca y así me escapo de Dios. Saben, mis queridos amigos, a veces nosotros pensamos que nuestros planes son más inteligentes que los planes de Dios. Y a veces nosotros escuchamos la voz de Dios, Dios nos habla, Dios nos da un propósito, nos ha hecho un llamado, pero nosotros nos hacemos los locos y creamos un plan pensando en que nos podemos escapar de Dios. Miren esta frase. Mi propia rebeldía me hace creer que mis planes son mejores que los de Dios. Jonás era una persona que conocía de Dios, no era un incircunciso, un ateo, una persona que le valía lo que le decía Dios, no, era una persona que sabía de Dios, que incluso le había servido muchas veces. Sin embargo, él pensó que su plan era mejor. Porque dijo, yo no quiero ir a predicarles a mis enemigos. Yo prefiero hacer otras cosas que sí me agradan. Así que para eso voy a pensar en un plan y voy a hacer muchas cosas para estar tranquilo. No voy a hacer nada malo, porque salir huyendo de Dios no es nada malo, pero simplemente voy a hacer lo que yo quiero. Y mis queridos amigos, a veces actuamos así cuando Dios nos da una orden, un propósito, una palabra que no nos agrada. A veces Dios nos dice, mira, yo quiero que tú restaures a tu familia. Y nosotros comenzamos a pensar, Señor, pero si me tratan mal, soy el despreciado de la casa. Señor, pero si siempre yo trato de hablar y me quieren mejor mandar insultando, mejor yo voy a hacer otra cosa, voy a ayudar. En esta Navidad voy a llevar Navidad a aquellos que no tienen. Voy a hacer unas funditas de caramelos para irme allá a la montaña y repartir a aquellos niños que no tienen nada. Pero no me digas que tengo que restaurar a mi familia. Yo me voy por acá. Y saben, amigos, lo más terrible de esto es que usted no puede huir de la presencia del Señor. Por más que haya ideado un plan estratégico como para que Dios no le cache, amigos, Dios le va a cachar. Hay algunos que dicen, me voy a ir el 31 a la playa. Esas playas que nadie conoce para no encontrarme con ninguno de los hermanitos.
Porque si me voy a Atacames, ahí quizás le encuentre al pastor, a alguno de los servidores, así que mejor me voy a otra playa y ahí sí. Yo no olvido el año viejo. Pensamos que hacer nuestro plan para huir de Dios nos va a dar resultado. Pero amigos, resulta que tú no puedes escapar de Dios. Y eso fue lo que le pasó a Jonás. No pudo escapar de Dios, porque sus planes son muy diferentes a los planes de Dios. Punto número 2. Cuando nosotros tenemos todo eso, recuerden esta frase: mis decisiones tienen consecuencias. Repita para usted mismo. Diga. Dígale a la persona que está al lado suyo. Dígale. Vivísimos son, no. Tus decisiones, no tus decisiones, mis decisiones. ¿Sabe una cosa, mis amigos? Una de los problemas que tuvo Jonás es que cuenta la Biblia que él se subió a este barco, pagó su pasaje, se subió a este barco donde nadie le conocía y adivinen qué fue a hacer. ¿Alguien ha leído esa parte de la Biblia? No. ¿Qué fue a hacer Jonás cuando se subió al barco? Sé que se fue a su camarote, se encerró y se fue a pegarse una ruquita, como dicen aquí. Se fue a dormir. Ahí estaba tranquilamente durmiendo Jonás. Porque dijo, ya en el mar no hay señal wifi de Dios, no me ha de cachar. Aquí nadie me conoce, nadie me puede decir qué estás haciendo aquí. Entonces llego a Tarsis y todo quedó bien, me salvé. Pero ¿saben lo que pasó? La Biblia dice que mientras Jonás estaba ahí en su camarote durmiendo, dice que comenzó a haber una tormenta en el mar. Comenzó a moverse el barco, comenzó a llenarse de agua, comenzaron a pasar cosas. Jonás estaba durmiendo y la barca estaba a punto de hundirse. Miren lo que dice la palabra de Dios. En medio de todo esto, en medio de todo lo que está pasando, dice en Jonás 1:13, aquellos hombres, estos hombres que no le conocían a Jonás, trabajaron para hacer volver la nave a tierra, pero no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Mi pregunta aquí es, mis queridos amigos, ¿qué culpa tenían ellos por lo que había hecho Jonás? ¿Qué culpa tenían ellos? El capitán del barco vendió un boleto a un mancito que compró su boleto y que se subió al barco. Ese fue todo lo que hizo. Y de repente, por hacer eso, el mar comienza a moverse y su barca iba a ser destruida. Las otras personas que estaban viajando para hacer sus negocios, para encontrarse a su familia, estaban tranquilamente ahí. Y de repente se sube este Jonás. Y nos daña y comienza a ver eso y estoy a punto de morir, quizás no le voy a volver a mi familia, quizás el negocio se va a caer, la mercadería se va a dañar. Pero ¿qué culpa tengo yo de que este se suba? Amigos, ¿saben que cuando nosotros vamos tras nuestros planes, las consecuencias que hay en ir tras de ello pueden afectar muchas veces a otras personas que no tienen nada que ver con mis decisiones? ¿Y sabe a veces cuáles son los más afectados? Los que más amamos. Cuando tomamos decisiones y creemos, no, es que es mi vida, es que esto es lo que yo quiero hacer, pensamos que eso solamente nos va a afectar a nosotros, pero no le afecta solo a usted. Hay personas que se afectan por sus decisiones. Y si usted toma decisiones basadas en sus planes, lo más probable es que esas personas sufran por sus decisiones. Y esas decisiones están basadas en irse en contra del plan original que Dios le dio desde el principio. Amigos, no saben con cuánta gente nosotros como pastores hemos hablado
que les hemos advertido: no te cases con esa persona porque no conoce a Dios. Es que yo le voy a cambiar. Es que yo le amo. Es que Dios me llamó para que ella conozca del Evangelio. Y saben, es triste porque no es algo esporádico, es algo muy común. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos enfrentado con consejerías donde les hemos dicho: no te metas en ese negocio porque es dinero fácil y todo lo fácil te va a complicar? Pero no es que ha de ser verdad. El primo del amigo del sutanito del menganito, a él le fue bien. Entonces esa es garantía que a mí me va a ir bien. Miren, amigos, cuando nosotros tomamos decisiones basadas en nuestros planes, hay gente a nuestro alrededor que sale herida y que no tiene nada que ver con lo que nosotros hicimos. ¿Cuántos corazones dañados hay de jovencitos que quieren estar con una persona solamente porque les gusta? Y que se les dice: no, uno tiene que buscar una persona para casarse. Y ustedes no saben cuánta fila hay de jovencitas que tienen el corazón destruido y que tienen la famosa frase, ¿no?, de todos los hombres son iguales. Porque uno, un baboso, le dañó el corazón. Daño colateral. A Jonás le pasó eso. La gente que estaba en el barca no tenía la culpa de estar ahí. Coincidencialmente fue ahí. Y tal vez iban a morir solamente por la decisión de una persona que no quiso hacer lo que Dios le mandó. Amigos, a veces nosotros somos capaces de tomar decisiones que van en contra del plan de Dios y herimos a nuestras familias, herimos a nuestros hijos. Miren, la infidelidad. El día de ayer en la conferencia, cuando estábamos hablando acerca de este tema, me pareció un dato estadístico muy interesante y muy doloroso. Miren, amigos, 4 de cada 10 matrimonios aquí en nuestro país tienen problemas de infidelidad y se han divorciado por infidelidad. Y la excusa de las personas infieles es que yo me merezco ser feliz. Mi decisión. Y 4 de cada 10 niños hoy no tienen a su papá y a su mamá para que ellos puedan desarrollarse como Dios ha mandado. Y ahora ya está normalizado eso. Porque lamentablemente hoy cuando uno hace o ve reuniones de familias, llegan los niños con 4 papás, por lo menos. Llega la mamá, el novio de la mamá, el papá, la novia de la mamá. Y a veces si no es el papá, la exnovia del papá, la novia actual del papá, la mamá, el novio actual de la mamá y el otro que también le quería porque eran parte de la familia. Sí, y es muy real. Y las malas decisiones que tomamos terminan afectando a los que más amamos. ¿Por qué? Porque simplemente nos dio la gana de ir tras nuestro plan y no obedecer lo que Dios me manda. Y eso le pasó a Jonás. Miren esta frase y quiero que si ustedes pueden tomarle una foto y mandarla en sus estados, ya saben que siempre aquí estamos con su foto que pueda proclamar la palabra de Dios. Las decisiones que tomo no solo me afectan a mí, sino a los que amo y a los que están a mi alrededor. Las decisiones que usted toma afectan a los que están a su alrededor. No se olvide de eso. No piense, no, es que yo me merezco ser feliz. Mírame qué bonito que soy, yo me merezco. He sufrido y he luchado para llegar a este tiempo. Sí, he sufrido y he luchado, pero eso afecta a tu familia, eso afecta a los que están a tu alrededor. Yo he tenido muchos, ¿cómo es? He hablado con personas, jovencitos, ¿no?, que se han ido de la casa. Dicen, ya no le aguanto a mi mamá, grita por todas partes, me voy de la casa.
porque yo me merezco, yo quiero ser independiente, yo quiero salir. Y a veces salen y nunca se acuerdan de su mamá y de su papá, que ya quieren ser libres y ya no quiero saber nada. ¿Sabe cuánto dolor causa eso en el corazón de los papás? ¿Sabe cuánto dolor causa? Porque a veces no es una salida así como: mamita, papita, sabe que he tomado esta decisión, ayúdenme, voy a hacer esto porque creo que es lo mejor. No, sino que cogen y se van, como dicen los abuelitos, cogen y se largan de la casa. ¿Saben cuánto dolor causa eso en sus papás? Hay papás que literalmente mueren en vida cuando eso pasa con sus hijos, por una decisión mía que me beneficia a mí y que yo creo que es el plan de Dios para mi vida. Y así les hablará de un montón de cosas, pero usted debe tener su propia decisión y debe tener en su mente algo que Dios está poniendo y trayendo a su corazón que ha afectado a los que ama. Amén. Asustados les veo. Disculparán nomás, ¿no? Eso es lo que la palabra enseña. Y como siempre decimos, aquí no estamos para decirle: Dios te ama, sigue adelante, mijito. No, sigue nomás. Sí, Dios te ama, pero también quiere que seas una persona de carácter. Punto número 3. Volver a Dios desde la oscuridad. La siguiente parte que cuenta el libro de Jonás es que esta gente se dio cuenta que Jonás era el causante de esto. Y Jonás reconoció que sí, yo estoy huyendo de Dios. Entonces la única forma de que todo se calme era de que le agarren a Jonás y le boten al mar. Uno dice, bueno, o sea, buena estrategia. Pero recuerden, Jonás quería huir de Dios. Jonás quería no hacer lo que Dios le mandaba. Entonces él dijo: bueno, aquí que me lancen nomás al agua, yo me muero, no he cometido nada mal, y así ve, me salí con la mía. Pilas del Jonás, no. Imagínense, entonces estaba ahí: sí, yo tengo culpa, láncenme nomás al mar. Y el Jonás: ay, Señor, al fin me van a lanzar y ya no hice lo que tú me dijiste, qué chévere. Pero no contaba con que Dios tiene todo bajo control. Dice que cuando le cogieron de los pies, lanzaron al agua, y quizás Jonás estaba diciendo: al fin no tengo que hacer lo que me mandó a hacer. Dice que de repente vino un pez que justo pasaba por ahí. Un pez que justo abrió la boca cuando le lanzaron a Jonás. Un pez que justo no le mordió ningún órgano vital a Jonás. Y que hizo que Jonás termine en la barriga del pez y que no le pase nada. ¿Sabe? A veces Dios hace de las mismas cosas en nuestra vida. No con peces, no, pero a veces hace con otras cosas. A veces Dios nos habla y nos dice: tienes que hacer esto, busca esto, y justo nos encontramos con la persona con el que tenemos el problema. ¿Coincidencias? No. Es Dios permitiendo que hay un pez a la hora que tenga que pasar, abriendo la boca como tiene que abrir, en los grados que tiene que abrir para que no le pase nada, para llevarte a una situación desesperante. Miren, amigos, el hecho de que Jonás haya estado en el estómago del pez no es algo bonito, para nada. El hecho de que Jonás haya estado 3 días ahí dentro, 3 días ahí sabiendo y pensando qué es lo que tiene que hacer, 3 días meditando en lo que hizo, no era porque así pasaron las cosas. Dios había preparado eso porque quería darle a Jonás otra oportunidad. Miren lo que dice el pasaje de Jonás. Dice lo siguiente: entonces oró Jonás a Jehová, su Dios, desde el vientre del pez, y dijo. Miren, este entonces es muy importante. ¿Sabe por qué? Porque si nosotros regresamos a ver, cuando Jonás compró el pasaje para el barco, oró.
Cuando Jonás se subió al barco, oró. Cuando Jonás dijo, láncenme nomás al agua, oró. Dios le llevó a la barriga del pez a un tiempo de oscuridad y de dolor para que él se dé cuenta que lo único que necesita hacer es clamar a Dios. Miren, amigos, muchas veces Dios nos va a llevar a una situación complicada y difícil. Nos va a llevar a que nosotros estemos en la barriga de un pez. Y en la barriga de un pez puede tener mucho significado y muchas cosas que pasen. Miren, solamente imagínense cómo era estar en la barriga del pez. Ustedes se han visto, se han comido pescado, ¿no es cierto? Se han comido un parguito así con papitas, con limoncito ahí. Se han comido, ¿no es cierto? O un camotillo, ¿no? Así esos grandes. ¿Se han visto que cuando ustedes le sacan los huesitos de las costillas del pez, se forma como una celda? Sí, porque tienen las costillas hacia los lados, ¿no? Entonces, imagínense ahí a Jonás dentro de la barriga del pez, con esas costillas a los lados como barrotes, encerrado. Quizás no es que era un pez que tenía un departamento dentro de la barriga, ¿no? Sino que era un pez que quizás por esos 3 días pasó comiendo lo que sea. Quizás Jonás estaba ahí todo acurrucado, aplastado. Quizás pensaba que ya de esta no salía. Quizás pensaba que no había esperanza, no había luz. No es que el pez abría la boca para que le entre la luz a Jonás. No habían ventanas. Estaba aprisionado. Y Dios le llevó a esta situación a Jonás porque sabía que era la única forma que Jonás entienda que los planes de Dios y la palabra de Dios hay que cumplir y hay que obedecer. No había otra forma. A pesar de que Jonás era un profeta de Dios, a pesar de que Jonás había escuchado la voz de Dios, a pesar de que Jonás conocía de Dios, a pesar de que Jonás servía a Dios, sin embargo, Dios le llevó al vientre de un pez, porque sabía que era la única forma que él entienda de que los planes de Dios son mejores que sus planes. Y saben, amigos, a veces nos pasa lo mismo a nosotros. Dios nos lleva a estar ahí en ese momento de oscuridad donde pensamos que ya no hay salida. Yo no creo que Jonás estaba esperando y diciendo, ya voy a salir, sino quizás estaba esperando ya que algo pase, le absorba el pez, le caiga alguno de esos líquidos del estómago y le quemen. No lo sé, pero él ya no tenía esperanza. Y cuando no tenía esperanza, él clama a Dios y le dice, Señor, realmente estoy mal. Pero no solamente que le dice eso, sino que hay una parte que me encanta, que dice, y que muchas veces se pasa a nosotros. Pónganlo otra vez, Elenita. Dice la palabra de Dios de que Jonás se da cuenta y dice, entonces, o sea, ya está en el pez, está adentro, entonces clama a Dios a Jonás y le dice lo siguiente, mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios. Y aquí viene la parte, pagaré lo que prometí. Miren, amigos, estamos en diciembre. Y muchos de nosotros, y estoy seguro que el año pasado, en el 2021, prometimos algo a Dios. Mi pregunta es, ¿usted lo cumplió? Y bueno, no pensemos en el 2021. Pensemos en el día cuando usted se conoció con el Señor. Pensemos en hace un año. Pensemos en el día en que Dios le sanó de la enfermedad. Pensemos en el día en que quizás tuvo COVID y estuvo ahí en el hospital y estuvo, Señor, sánale. Cuando ya salga de aquí te voy a servir con todo el corazón. Salió y quizás fue el día que su hijo estaba enfermo. Quizás fue el día, bueno, no sé cuál día es, pero a veces nosotros hacemos promesas. La promesa de Jonás era, yo soy tu profeta, Señor, y voy a hacer todo lo que me ordenes. Eso es lo que voy a hacer porque yo soy tu profeta. Y a Jonás le dio la gana de no hacerlo. Y cuando estaba en el vientre del pez, orando al Señor, se acordó y dijo, Señor, voy a pagar lo que te prometí a ti. Amigos, hoy tenemos una nueva oportunidad de parte del Señor. Yo no sé qué es lo que usted le prometió al Señor y no lo ha hecho.
Yo no sé cuál plan usted se fue. El plan de Dios estaba por acá y usted dijo, no, a mí no me interesa eso. Yo quiero ir por acá, hacer mis cosas, vida, ser feliz, tener éxito. No me interesa lo que tú quieres, Dios, para mí. Yo tengo otros planes mejores. Pero hoy Dios le está diciendo, yo quiero darte una nueva oportunidad. Pero para darte esa nueva oportunidad, primero tienes que entender que tienes que cumplir lo que prometiste. Hay muchos que el año pasado dijeron, Señor, desde este año sí, todos los meses voy a diezmar. Estamos en diciembre y ya creo que deben desde marzo. ¿Por qué? Porque a veces somos así, somos cortos de labios, a veces prometemos las cosas, nos emocionamos y decimos, Señor, ahora sí, si me sacas de esta, ahora sí te voy a servir. Y Dios tiene tanta misericordia que nos saca de esa, pero después nos olvidamos. ¿Y sabe cuál es el problema de eso? Que un día vamos a estar dentro de la boca de un pez, encerrados en oscuridad, sin salida, donde Dios nos lleva y nos dice, a ver, ¿qué mismo vas a hacer? ¿Te vas a quedar ahí? ¿O quieres salir y hacer lo que yo te mando? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Miren esta frase, amigos, que tengan muy en cuenta. No voy a salir de la oscuridad sin antes reconocer a la autoridad de Dios en mi vida y decidir cumplir lo que Él me ha pedido. Amigo, usted no va a salir de la oscuridad mientras usted siga haciendo lo que usted quiere. Usted no va a salir de sus problemas mientras siga siguiendo sus planes que creen que son mejores que los de Dios. Usted no va a salir de su situación si se cree más inteligente y más pilas que Dios. No lo va a lograr. No lo va a lograr. Y perdón por ser tan fuerte, pero a veces uno está acostumbrado a que le digan, sí, el Señor está contigo, el Señor está eso. Sí, y eso es verdad, Dios está contigo y Dios te ama. Pero si tú quieres que Dios se muestre en tu vida, tienes que aprender a cumplir lo que Él te mandó. Y no hacerte loco. Amén. Es momento de decir, Señor, yo quiero tomar esa otra oportunidad. Jonás lo hizo. Punto número 4. Jonás lo hizo. Y dice que cuando él terminó de orar, literal, cuando él dijo, Señor, pagaré lo que prometí, la salvación es de Jehová, dice que teledirigidamente el pez fue y le vomitó ahí en la playa. Y ese vomitó es literal, ¿no? Entonces no es que Jonás salió planchadita la ropa. No, o sea, imagínense en la situación en la que estaba que el pez la haya vomitado. Entonces era una situación bien desagradable. Menos a los que son asquientos, no le hubiera querido pasar por Jonás, ni verle mucho. Pero saben, amigos, hay algo que no cambia y es que el plan de Dios no cambia. Cuando Jonás fue vomitado por el pez, miren lo que hizo Dios. Entonces, vino palabra de Jehová, ¿qué? A Jonás diciéndole, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Amigos, ¿saben que muchas veces nosotros tenemos la osadía de pensar de que después de que nos alejamos de Dios, después de que nos hacemos lo que nos da la gana, después que nos metemos las cochinadas que nos metamos, después de que hacemos, cuando nos acercamos de Dios, Dios va a venir a decir, mijito, ahora sí, ¿qué quieres que haga por ti, mijito? Pero déjenme decirles que eso no va a pasar. Porque después que Jonás hizo toda esta cosa y que se rebeló contra Dios, que hizo lo que le dé la gana, y que Dios le dio una segunda oportunidad, cuando salió le dijo lo mismo, porque mis planes no van a cambiar, los planes de Dios no van a cambiar. Por tus caprichos, por lo que tú crees, por lo que tú sientes, Dios no va a cambiar lo que tiene determinado para ti.
Y si Dios te ha llamado a hacer algo y tú te alejas y te das las vueltas por donde quieras y te haces el loco a la voz de Dios, cuando vuelvas a Dios, la palabra de Dios para ti va a ser la misma. No va a cambiar. Quizás Jonás estaba esperando, Señor, ya que salgo, no me mandes a Nínive. Mándame a otra ciudad, a Jericó mándame ya. A ellos como que sí les trago mejor. No. El plan de Dios no cambia, mis queridos amigos. No cambia. ¿Saben? Hoy estoy parado aquí y durante este año ha sido un desafío muy grande. Porque Dios me hizo el llamado pastoral hace muchos años atrás. Cuando era más jovencito y más flaquito. Algunos se han de acordar de esos años dorados. Pero antes Dios me llamó y me dijo, yo quiero que tú me sirvas. Yo te he llamado para ser pastor. Y saben, yo me hacía loco. No estaba haciendo nada malo, pero me hacía loco. Entonces, durante muchos años que me preguntaban, oye, ¿y qué vas a hacer? Dios te ha llamado para eso. Yo decía, sí, no, tranquilos, pero es que yo trabajo en HCJB. Entonces ahí en HCJB estoy ayudando a la gente. Sí, Dios me ha llamado. Y me hacía loco por un lado, por otro lado. Y cuando hablaban de esos temas, mis amigos, como que decía, cambiemos de tema mejor, porque sí, Dios me ha llamado, pero creo que no es el tiempo. Este año, a principios de año, los pastores tuvieron la amabilidad de hablar con nosotros en nuestra casa y nos dijeron, ¿saben qué, Ferchito y Eve? Hemos decidido que ustedes sean los ancianos de la iglesia. Entonces yo dije, ok, ancianos de la iglesia, sí, está bien, chévere. Decimos, gracias pastor, oraron por nosotros, fue un tiempo muy lindo. Y yo recuerdo que cuando fue la presentación, que fue a principios de este año, y pasamos acá con la Eve, y los pastores oraron por nosotros. Y dijeron que, bueno, son los ancianos de la iglesia y todo. Yo estaba tranquilo. Cuando de repente el pastor y la pastora, y me acuerdo clarito, estaban aquí, dice, bueno, les presentamos a los pastores Arroyo Gallardo. Y en ese rato yo estaba aquí y dije, ¿cómo que pastores? Pensé, no le dije, pero o sea, ancianos eran, no eran pastores. Y saben, este año ha sido muy desafiante, este año he podido ver cómo Dios se ha glorificado en medio de un montón de cosas. Y lo único que digo es que no importa lo que yo haya hecho, no importa las veces que me haya hecho loco, al final Dios me llamó desde hace muchos años atrás para hacer lo que estoy haciendo ahora. Porque los planes de Dios no cambian. No cambian. Nosotros somos los que nos damos las vueltas. El pueblo de Israel pasó 40 años dándose las vueltas, sin entender que lo único que quería Dios es que ellos le obedezcan. Sin saber que lo único que quería Dios de parte de ellos es que ellos le reconozcan como su Dios. Y se pasaron 40 años dándose de vuelta preguntando, Señor, ¿qué querrás de nosotros? Señor, ¿qué querrás de nosotros? 40 años para llegar al mismo punto donde Dios dice, esto quiero que hagas. Y desde el principio te dije, y no va a cambiar porque esto quiero que yo hagas. Amigos, el plan de Dios no va a cambiar con usted así usted se pare de cabeza. Así usted se vaya de ciudad, se vaya de país, así usted se vaya a la Conchinchina, así usted se cambie de nombre, así usted se cambie de sexo. El plan de Dios con usted va a seguir siendo el mismo. No va a cambiar. Pero a veces nosotros creemos que nuestro plan es mejor. Y ese es el gran problema. Si Dios es el creador del mundo, si Dios es aquel que nos da todo, déjeme decirle, amigo, que el plan de Dios es mucho más infinitamente superior de lo que usted cree que puede conseguir. Lo único que necesitamos es tener fe y tener confianza de que ese plan es el que Dios tiene para nuestras vidas.
Amén. Hay muchos que nos hemos dado unas vueltas y hemos perdido un montón de años. Hemos perdido un montón de años por tratar de hacer lo que nos da la gana. Miren, hay padres que lo único que Dios les pide es que sean buenos padres con sus hijos. Y que ellos, pensando en su futuro, en su empresa, en su éxito, les olvidan por años. Y cuando ya están grandes, cuando ya son adolescentes o cuando ya son jóvenes, ahí recién se dan cuenta que lo más importante es la familia. Cuando eso del más importante es la familia, es algo que la palabra de Dios lo dice desde el principio. No hay que ser muy inteligente como para entender eso. Pero nos hacemos los locos. Y queremos éxito, queremos fama, queremos dinero, Y cuando nos damos la vuelta llegamos al mismo punto, que necesitamos ser buenos padres, que necesitamos ser buenos esposos, que necesitamos ser buenos cristianos, que necesitamos ser personas que amen a Dios con todo su corazón y que sirvan al prójimo. Pero amigos, lamentablemente no nos da la gana porque creemos que nuestro plan es mejor que el plan de Dios. Dios no va a cambiar su plan por mis caprichos. Es mi decisión obedecer hoy o esperar que pase el tiempo para hacerlo. Hoy Dios le está hablando y es su decisión. Si hoy quiere hacerlo, o estoy seguro que después de 10 años le va a decir lo mismo. Estoy seguro que si usted se cambia de iglesia, le va a decir lo mismo. Estoy seguro que si usted se va a algún otro país, a alguna ciudad, Dios le va a decir lo mismo, porque Dios no cambia y los planes con su vida no van a cambiar. Así usted se encapriche y le diga, no, Señor, es que yo quiero hacer esto. No va a cambiar Dios, porque los planes de Dios son eternos y son mandados para usted. ¿Cuántos dicen amén? Amigo, amiga, depende de usted, no depende de mí, no depende de las personas que están a su alrededor, depende de usted. Usted es el que decide si quiere obedecer a Dios y seguir sus planes hoy, o si quiere hacerlo después de 10 años. Pero déjeme decirle que en ese lapso de 10 años, muchos van a sufrir, porque sus decisiones van a afectar a sus generaciones. Yo no sé, pero yo prefiero hacer hoy lo que Dios me manda, porque sé que voy a tener bendición y porque sé que es lo mejor que esperar 10 años, ver todo el daño que causó hacer lo que a mí me dio la gana y volver al mismo punto de decir, Señor, ahora sí voy a obedecerte. Depende de usted. Póngase de pie, por favor. Quiero dejarles con esta conclusión final. La historia de Jonás nos muestra cómo Dios es capaz de dar segundas oportunidades, tanto a una persona, que es Jonás, como también a una ciudad, porque Dios le dio otra oportunidad a Nínive. Dios le salvó. Jonás fue, predicó y los ninivitas se arrepintieron. Tanto su gracia no tiene límites. Sin embargo, debemos estar a tomar una nueva oportunidad en serio, con acción y no solo con palabras.